Oiga, Ana Milena, pues imagínense que hay estudios que ponderan muy bien a Colombia, y con esto le vamos a dar paso a nuestro invitado, que ya está conectado a esta hora de la noche, porque han hecho análisis, en este caso, este ranking que hace el Foro Económico Mundial, o que pidió el Foro Económico Mundial, y que es el Global Entrepreneurship Monitor, GEM por sus siglas en inglés, y que hace el Foro Económico Mundial desde 1999 en 50 países, pues determina bajo algunos criterios, es una encuesta en realidad, que aplica qué tan apropiado, qué tan beneficioso, qué tan buen ambiente tienen los países encuestados para emprender. Y oh sorpresa, que a Colombia lo califican muy bien en ese grupo de países. ¿Es realmente Colombia un país favorable para emprender? Pues a propósito, además del Día Mundial del Emprendimiento, pues está con nosotros a esta hora Kenneth Mendibelson, quien es el presidente de la Junta Directiva de Endeavor en Colombia, que les recordaba ahora, es una de las grandes aceleradoras de emprendimiento que hay en el mundo. Kenneth, bienvenido, buenas noches. Saludo a todos, Juan Manuel, Ana Milena, ¿cómo están? Audiencia, espero que todo el mundo esté en buena tónica para una buena conversación. ¿Cómo están? En buena onda. Bien, Kenneth. Diga, Kenneth, estamos en buena onda, Kenneth. En buena onda, excelente. En buena onda, así estamos. Oiga, Kenneth, ¿qué tan apropiado, qué tan favorable siente usted a Colombia? Usted ha visto crecer emprendimientos, ha visto cerrar emprendimientos, usted paga nómina, usted es empresario, está desde una aceleradora que toma los emprendimientos de alto impacto y los crece y los sienta con los fondos de inversión y después siguen creciendo. ¿Está Colombia hoy también ponderado? ¿Es el país cúspide del emprendimiento? Pues cúspide es una palabra, yo creo que muy fuerte, Juan Manuel, pero yo sí creo que es un espacio, es un país favorable para emprender. Yo creo que por varias razones. La primera, y tal vez la más importante, es que hay una tendencia de personas inquietas que se han interesado por construir una solución a alguna problemática de nuestro país. Y una problemática que en muchos casos, digamos que es una problemática grande. Y uno termina viendo una serie de emprendimientos que son visibles, que son relevantes, que impactan la manera como se piensa sobre las problemáticas, y esto inspira a otros. Y eso es un efecto multiplicador realmente, llamémoslo, favorable. Y eso es lo que genera la favorabilidad en el país, que hay ejemplos positivos sobre los cuales apalancar historias que otros toman como referentes. Y por ahí va, llamémoslo, la favorabilidad. Tener buenos ejemplos. Voy a dar 2 o 3 nombres. David Vélez, tanto que hemos hablado de Nubank, un personaje colombiano, paisa, que se va joven a Costa Rica, que termina estudiando Stanford, que termina trabajando para un private equity o un venture capital grandote, y después se va a Brasil y allá se inventa, a partir de no poder invertir en una serie de emprendimientos, dice, me voy a inventar la solución a un problema, y termina fundando Nubank. Es un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo en otro espacio. Hay una compañía de Endeavor que se llama Dynamo, por ejemplo. Dynamo hace 15 años o más entendió que este país era un buen espacio para producir películas. Antes de Netflix, antes de Apple TV, antes de Amazon Prime y todas estas cosas, empezaron a hacer producciones aprovechando una serie de ventajas tributarias, y una que otra empezó a coger vuelo, y hoy en día son los productores más importantes para Netflix, colombianos, Dynamo. Pero otro ejemplo, adelante. Sí, Kenneth, antes de dar más ejemplos, que además aquí tenemos muchos colombianos con emprendimientos muy interesantes, este tema de si el país es favorable para emprender o no, pues usted nos da unos ejemplos por los que tal vez sí, pero esto está como muy enfocado en la persona como tal, lo decíamos ahora con Juan Manuel, en ese espíritu emprendedor, pero ya en otros aspectos, porque yo creo que el tema de favorabilidad tiene varias aristas, en otros aspectos también me gustaría que lo analizáramos, porque, y lo hemos también mencionado acá, con
y lo hemos conversado con algunos emprendedores, los emprendedores se enfrentan a varios obstáculos para poder desarrollar y avanzar y hacer crecer sus emprendimientos en Colombia, como por ejemplo la hiperregulación. Entonces, cuando las startups o los emprendimientos nos han dicho, aquí lo que nos cuesta a nosotros también es que incluso tenemos que tener a más personas trabajando con nosotros para poder sortear todo el tema de la hiperregulación que para trabajar en el emprendimiento digital como tal para hacerlo avanzar. Ese es uno esa es otra, digamos, otra arista para saber si el país es favorable o no. ¿Usted cómo lo ve en ese sentido? Pues yo creo que es cierto que hay una sobreregulación, pero no es solamente, pienso yo, en este país. Voy a poner un ejemplo. Mi actividad empresarial, los emprendimientos en los que yo he participado giran alrededor del sector financiero. El sector financiero es hiperregulado, tal como lo menciona Sana Milena, hiperregulado. La necesidad de asegurar de dónde provienen los fondos, el manejo de los datos de las personas, la notificación en caso de que alguien cae en mora, por poner ejemplos. Ahí hay toda una dinámica sobre la cual uno tiene que, digamos, cumplir, pero es una regulación, y no estoy hablando a favor de la regulación, sino estoy, digamos, generando conciencia que es una regulación que no es exclusiva para Colombia. Es una regulación que se comparte en muchos países del mundo y que se aprende como emprendedor a administrar, se aprende como emprendedor además a, a ver qué palabra uso con cuidado, a manejar, y dejemos así esa palabra, a manejar. Es parte del juego, es parte de la dinámica emprendedora encontrar obstáculos y superarlos. No es algo que llamémoslo, lo favorece a uno, pero en el resto del mundo se administra y acá también hay que administrarlos. Claro, hay una carga tributaria gigantesca, eso es totalmente cierto, es así, pero hay que saberla administrar, ¿sí? Y es las reglas formales sobre las cuales debemos construir los emprendimientos. Y uso la palabra formal, digamos, con énfasis. Lo que queremos acá es demostrar que es posible construir emprendimientos de alto impacto con formalidad, sofisticados, capaces de competir a nivel mundial. Y para competir a nivel mundial, pues se tienen que, participar dentro de las reglas y dentro de la regulación existente. Ahora, último comentario sobre esto. Claro, uno tiene capacidad de influir sobre la regulación, a partir de asociaciones, a partir de contenido académico, a partir de hacer visible regulación que no hace ningún sentido, y es parte importantísima de la creación de nuevas industrias. El mover la regulación a favor de la creación de nuevas industrias que mejoran la calidad de vida y que contribuyen al desarrollo. Oiga, Kenneth, ¿cómo hacemos en Colombia cuando tenemos estos niveles tan altos de informalidad para lograr que este sea un semillero en mayores proporciones de emprendimientos de alto impacto? Porque es que es una discusión que hemos tenido con Ana Milena aquí en varias oportunidades. Pues yo siento que la sombrilla del emprendimiento es muy amplia, entonces en emprendimiento cabe todo, ¿no? En emprendimiento caben los negocios informales que pues son muy importantes para la economía, porque es una economía de la cual pues muchas personas que probablemente nos escuchan a esta hora viven de sus negocios, ¿cierto? Pero en el emprendimiento también caben, por ejemplo, esos jóvenes talentosos profesionales que en las redes sociales están vendiendo cosas, y también caben, por supuesto, los negocios que ya tienen 1 o 2 tienditas físicas por allí de cualquier producto, de ropa, lo que sea, y caben también las plataformas, algunas de las que usted ha mencionado. No, pues aquí la estructura microempresarial es enorme, pero ¿cómo logramos que los negocios puedan dar ese siguiente paso, por ejemplo, hacia la formalidad, hacia el acceso a crédito, que se puedan consolidar, que mañana generen 100, 200, 500 empleos? Porque yo creo que esa es una distancia grande, ¿no? Son como 3 países de emprendedores distintos. Correcto. Juan Manuel, yo creo que todo comienza con un primer paso. Las grandes empresas de hoy no comenzaron grandes, comenzaron con un primer paso, con un primer cliente, con una primera propuesta de valor que no fue la que funcionó, sino la que se tuvo que ajustar. Entonces, lo que uno quiere lograr es que
en un país se genere una cultura de, por un lado, de grandes sueños, de profundidad, de sofisticación, de habilidades para superar barreras. ¿Cómo se logra esa cultura? Esa cultura, yo creo, que se genera a partir del ejemplo, a partir de lo que uno ve día a día, y a partir de lo que uno ve día a día, de las historias sobre las cuales uno puede leer, o de las historias que uno puede escuchar en la radio. Y encontrar inspiración de estas historias genera cultura, de pronto inclusive genera hábitos y maneras de proceder, códigos de comportamiento, creencias de cómo funcionan las cosas. Y esto toma mucho tiempo, y por eso conecto un poco con la conversación de estar rankeados bien en el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM. Pues es una buena cosa porque da algo de visibilidad de que hay espacio de emprendimiento, y eso genera algo en el inconsciente, como que acá sí es posible. Y se construye a partir de eso, creo yo, lo que un personaje interesante que se llama Francis Fukuyama, que es un académico noventero, escribió un libro que se llama Trust y habla del capital social. Trust quiere decir confianza, y capital social, el tipo la definía que es distinto a capital humano. Es capital social, es la habilidad de trabajar juntos en propósitos comunes, y proviene ese capital social proviene de las raíces culturales. Y si uno ha visto en nuestra cultura que un pequeño emprendimiento da un siguiente paso y se formaliza, da un siguiente paso y crece, da un siguiente paso y avanza a nivel, llamémoslo, 2, 3 ciudades, después nacional, después trasciende, después se vuelve importante, eso influye en la manera como entonces piensa un pequeño emprendedor en convertirse en un gran empresario. Y ese capital social es lo que... Adelante. Oiga, Kenneth, perdóneme, pero es que yo sí creo en el poder transformador de inspirar. A mí eso me parece, o sea, esa capacidad de que quienes quieren emprender, hay gente que no se lanza al agua, probablemente gente que nos escucha hasta ahora, que tiene una buena idea de negocio, una solución para un problema, y no se atreven porque de pronto dicen, ¿será que no puedo? ¿Será que es muy difícil? Y ver cómo otros lo hacen, eso es inspirador. Eso hace que la gente por lo menos se arriesgue, y por eso en este programa visibilizamos tantas historias, ¿no, Ana Milena? O sea, aquí hacemos que la gente nos cuente y cómo lo lograron. Yo no quisiera dejarlo ir, Ana Milena, y sé que usted también quiere hacer una pregunta allí, Kenneth, sin esta coyuntura que estamos viviendo sobre qué sigue para el país. ¿Usted qué siente que hay que hacer en emprendimiento en los próximos 4 años? ¿Qué hacemos para que Colombia se consolide, para que avance? ¿Cuáles deben ser esas 2 o 3 recomendaciones para que, por ejemplo, los candidatos presidenciales incluyan en sus propuestas? Total. Pues yo creo que lo primero es seguir visibilizando el emprendimiento como fuente de desarrollo, como fuente de empleo de alta calidad, como fuente de crecimiento, no solamente, llamémoslo económico, sino también de crecimiento en espíritu de sobrepasar barreras. Entonces, a raíz de eso, yo pienso que, ya que estamos en una coyuntura política, yo creo que los candidatos deben hablar sobre su posición frente al emprendimiento, y no solo frente al emprendimiento, llamémoslo, de raíz y de subsistencia, sino de el emprendimiento que estamos mencionando acá, Juan Manuel, de alto impacto. De alto impacto. De ese emprendimiento, efectivamente, que tiene capacidad de transformar industrias, de trascender de países, de especialmente solucionar problemas a partir, claro, de innovación de las nuevas tecnologías, pero muy especialmente a partir de, yo diría, la profundidad de hacer las cosas bien, de ser buenos ejemplos. ¿Qué dicen los candidatos sobre esto? Y entonces, ¿cómo nosotros nos enganchamos y entendemos pues qué propuesta nos interesa más? Necesitamos oír más sobre qué propuestas hay para el apoyo del emprendimiento de alto impacto. Muy bien. Ana Milena. Kenneth, hay un tema del que también habla el GEM, y es una tendencia que dicen ellos es muy preocupante, porque los expertos evalúan en general que la educación empresarial en la escuela
en las universidades y demás es un fracaso, que 39 de las 50 economías participantes dicen que hoy por hoy pues no existe prácticamente una educación que entregue a las personas las herramientas necesarias para emprender. ¿Usted cómo cree que está Colombia en ese aspecto? Pues creo que es difícil juzgarlo, generalizarlo. Yo pienso que la educación empresarial tiene un componente académico y un componente gigantesco basado en la experiencia. Es de verdad ver, es como ser aprendices, ¿no? Yo los empresarios grandes que he visto, he buscado leer. Ustedes están hablando sobre biografías, antes de que yo entrara a la conversación, sobre documentales. Qué valioso observar cómo un personaje construyó una empresa y la llevó a un siguiente nivel. Qué valioso trabajar de la mano con algún personaje que viene llevando la empresa a un siguiente nivel y ese personaje se digna de enseñar a una siguiente generación, se digna de contar su historia a una siguiente generación. Nosotros en Colombia tuvimos yo diría que una especie de espacio en blanco en los 80s, porque el país tuvo tanta dificultad con la seguridad en general del empresariado, que el empresariado no participó, se quedó callado, construyó empresa y se quedó callado, no contó sus historias. Tenemos un hoyo negro de 20 años donde no sabemos cómo se construyó una serie de compañías interesantes hoy por mantener un bajo perfil. Esto está cambiando hoy. Y creo que parte de la educación empresarial es precisamente escuchar estas historias. Necesitamos documentarlas más y escucharlas y estudiarlas. Y hay académicos en algunas universidades pues que escriben biografías, analizan cómo fue la evolución empresarial, hacen monogramas o escritos. Esos escritos sobre nosotros mismos. No leer tanto Bill Gates y Steve Jobs, sino leamos de nuestros personajes, el caleño, el antioqueño, el bogotano, el tolimense, que construyó su empresa y es algo relevante hoy. Y hay muchas historias inspiradoras. Entonces necesitamos más contenido propio para que nuestra educación empresarial sea más autóctona. Le creamos más a que nosotros podemos construir. Bueno, oiga, me gusta mucho esa recomendación, porque Colombia sí que tiene historias para contar de empresarios que, como usted, Kenneth, lo han hecho bien. Pues es Kenneth Mendivolson, presidente de la Junta Directiva de Endeavor en Colombia. Kenneth, gracias por acompañarnos. Un gusto, abrazo y siempre disponible acá desde Endeavor, a Juan Manuel y a Ana Milena, siguiendo también las historias de emprendimiento tan interesantes. Un abrazo y gracias por apoyar toda esta historia. A usted, gracias por acompañarnos. Son las 9:02 p.m.